Nadie más se va a conectar, parece. ¿Se escucha bien, Isaac? Sí, profe. Es que no traje el conector, el cable de la compu y estoy improvisando con otro. Por eso se me pega. ¿Se escucha bien? Hoy vamos a ver lo que es la evidencia de auditoría, que es la información que necesita el auditor para poder basar su opinión acerca de los estados financieros. Entonces, mientras va realizando su trabajo, él va obteniendo esa evidencia que es necesaria para ver si hay errores o fraude en la información financiera de la empresa que está auditando. Dice que la evidencia se define como cualquier información que utilice el auditor para determinar si la información auditada se declara de acuerdo con el criterio establecido. La evidencia tiene que tener esas dos características que nos dicen las normas internacionales de auditoría. Tiene que ser competente en relación a la calidad de la evidencia y tiene que ser suficiente en relación a la cantidad. Es decir, cuánta cantidad de evidencia necesitas vos para poder emitir una opinión de la información financiera de esa empresa. Entonces, eso va a estar determinado por lo que es el criterio profesional o el criterio profesional del auditor para determinar la cantidad de evidencia que él necesita para dictaminar esa información financiera. Dice que el auditor reúne evidencia para llegar. Una decisión importante que debe tomar todo auditor es determinar los tipos y cantidad adecuada de evidencia que debe reunir para estar satisfecho por completo de que los componentes de los estados financieros del cliente y los estados en general se presentan con objetividad o de que el cliente mantuvo control interno efectivo sobre los informes financieros. Entonces, por eso es que vos, como auditor, elaborás los programas de auditoría. En los programas de auditoría vos vas a determinar cuáles son las pruebas selectivas que vos vas a realizar para poder obtener esa evidencia que es necesaria para emitir la opinión. Por eso es que decíamos que en la caja chica, los arqueos, en la cliente de confirmación de saldo en los bancos, las tomas físicas de inventario, las tomas físicas de activo fijo, toda esa parte de pruebas que vos estás implementando dentro del trabajo de auditoría estás reuniendo evidencia para poder emitir una opinión de que si la información es confiable o no es confiable en esa empresa. Dice que el criterio es importante debido al costo prohibitivo de examinar y evaluar toda la evidencia disponible. Por ejemplo, en las auditorías de estado financiero de la mayoría de las compañías, es imposible que el contador público examine todos los cheques cancelados, las facturas de proveedores, los pedidos de los clientes, tarjetas de asistencia para la nómina y muchos otros tipos de documentos y registros. Es por esto que, como les comentaba anteriormente, que los auditores van a hacer un muestreo, donde las operaciones son muy grandes de una empresa y entonces es imposible que el auditor revise toda la información, entonces va a usar los muestreos. Y para los muestreos más adelante vamos a ver que existen de dos tipos, que son los de criterio y los matemáticos. Los matemáticos por una fórmula y los de criterio cuando, de acuerdo a su experiencia, el auditor determina cuánto es la cantidad de muestra que él necesita. Ahora bien, si estamos trabajando con muestreo, una evidencia, entonces eso significa que pueden haber error, porque en la parte de que vos no revisaste, puede que cabe un error. Por eso es que eso se deja desde el principio, que pueden haber errores en la auditoría. En lo que es la recopilación de evidencia, dice que se puede dividir las decisiones del auditor en base a cuáles procedimientos de auditoría se van a utilizar, qué tamaño de muestra se ha de elegir para un proceso, qué partidas se han de escoger de la población y cuándo realizar los procedimientos. Entonces, dependiendo de estas cuatro subdecisiones, es que se va a determinar cuánto es la evidencia que necesita el auditor para dictaminar esa información financiera. Dice que un procedimiento de auditoría es la instrucción detallada para la recopilación de un tipo de evidencia. Al diseñar procedimientos de auditoría es común presentarlos en términos muy específicos para que puedan utilizarse como instrucciones. Por ejemplo, el siguiente es un procedimiento de auditoría para la comprobación de desembolsos en efectivo. Obtener el diario de salida en efectivo y comparar el nombre de la persona que paga el diario de salida de efectivo. Ese es un tipo de procedimiento para obtener evidencia.
aquí nos sigue explicando sobre la cantidad de información que puede generar una empresa que es imposible revisarla toda. Dice que una vez que se escoge el procedimiento de auditoría es posible variar el tamaño de la muestra. Supongamos que existen 6.600 cheques registrados en el diario de salida de efectivo. El auditor podría escoger una muestra de 50 cheques para comparar el diario de salida de efectivo. La decisión de cuántas partidas se han de examinar debe ser tomada por el auditor para cada procedimiento. El tamaño de la muestra para cualquier procedimiento varía de una auditoría a otra. Entonces, el auditor es quien determina cuánto es la cantidad que necesita revisar en base, como decía anteriormente. La muestra se va a determinar por criterio o por fórmula matemática, por una fórmula de estadística o a juicio o criterio del auditor, de acuerdo a su experiencia. En este caso nos dice que si de 6.600 cheques, el auditor solo va a revisar una muestra de 50 cheques. Después de que se ha determinado el tamaño de la muestra para un procedimiento de auditoría, aún es necesario decidir qué partidas de la población se han de examinar. Si el auditor decide, por ejemplo, escoger 50 cheques cancelados de una población de 6.600 cheques para comprobarlos con el diario de salida de efectivo, se pueden utilizar varios métodos para escoger los cheques que se han de examinar. 1, escoger una semana y examinar los primeros 50 cheques. 2, escoger los 50 cheques con los montos mayores. 3, escoger los cheques al azar. 4, escoger los cheques que el auditor considere que es probable que tengan errores. O bien podría utilizar una combinación de estos métodos. Entonces, primero determinar la cantidad y después determinar cuáles son los factores que van a incidir para que vos escojas esos 50 cheques. Primero tener 6.600 cheques que constituyen el 100% de la población. 6.600 cheques dados por la empresa. Entonces el auditor debe determinar 50. En ese momento él ya escogió la cantidad, pero ahora tiene que decidir cuáles van a ser los términos para escoger esos 50 cheques. Entonces te dice que pueden haber muchas opciones: escoger una semana y examinar de esa semana los primeros 50 cheques, escoger los 50 cheques con montos mayores, escoger cheques al azar o escoger cheques que él considere que tengan errores. Esto va en dependencia a la muestra y es la evidencia que necesita el auditor para poder emitir una opinión acerca de la razonabilidad de la información financiera. Usualmente la auditoría abarca un periodo de un año y por lo general no se concluye una auditoría sino en unas semanas o meses después de dicho periodo. Ya dijimos que por lo general de 1 a 3 meses es una auditoría, a menos que se encuentren indicios de fraude y el auditor realice una auditoría especial o necesite más tiempo para poder emitir una opinión acerca de la razonabilidad. Dice que en la auditoría de estado financiero el cliente por lo regular desea que la auditoría finalice en 1 o 3 meses. Decía, de 1 a 3 meses es la duración por lo general de una auditoría. Lo que es la evidencia también podemos encontrar las evidencias internas y las evidencias externas. La evidencia interna es la evidencia que obtiene el auditor a través del trabajo internamente de documentación interna de la empresa. Y la documentación externa es la documentación que se obtiene de fuera. Por ejemplo, las cartas de confirmación de saldo es una prueba externa, porque es alguien de fuera de la empresa que te está proporcionando información. La información interna, la información externa es más confiable que la interna, porque no es lo mismo que alguien de fuera te dé una información que lo que se maneja en contabilidad. Por ejemplo, lo vemos con las conciliaciones bancarias, que no sé la empresa, que es lo que vos ingresás en contabilidad, pero después que haces una conciliación bancaria que hay que comparar el estado de cuenta del banco con tu contabilidad. Entonces, la información que te da el banco es más confiable de la que vos tenés y por eso es que tenés que determinar ajustes. ¿Qué procedimientos utilizan los auditores para obtener evidencias? Dice que existen 7: el examen físico, la confirmación, la documentación, los procedimientos analíticos, interrogatorio al cliente, redesempeño y observación. Estos son los tipos de procedimientos que utiliza el auditor para obtener esa evidencia que es necesaria para el trabajo del auditor. El examen físico es la inspección o conteo que hace el auditor de un activo tangible.
Este tipo de evidencia está asociada con el inventario del efectivo, pero también se aplica la verificación de valores, documentos y activos fijos tangibles. Por ejemplo, antes de que se firme un cheque, es un documento, después que se ha firmado, se convierte en un activo y cuando es cancelado se convierte de nuevo en un documento. Técnicamente el examen físico del cheque solo puede ocurrir mientras el cheque es un activo. En este caso, es un examen físico, inspección de documentos. El examen físico es un medio directo para verificar que en realidad existe un activo. Vos estás viendo que realmente existe, es la existencia lo que estás viendo. Se considera como uno de los tipos de evidencia de auditoría más confiable y útil. Por lo general, el examen físico es un medio objetivo para confirmar tanto la cantidad como la descripción del mismo. En algunos casos también es un método útil para evaluar la condición o calidad de un activo. Sin embargo, el examen físico no es una evidencia suficiente para verificar que el cliente posee los activos y en muchos casos el auditor no está calificado para juzgar factores cualitativos como la obsolescencia o la autenticidad. De igual manera, el examen físico no determina la evaluación adecuada para propósitos de estados financieros. La confirmación se refiere a la recepción de una, en lo que es el examen físico, ya nosotros, por ejemplo, vemos que son las tomas físicas de inventario, que es que vos vas a bodega a inspeccionar que los productos de la empresa estén en cantidad y que estén en condiciones óptimas. Pero te dice que algunas deficiencias que puede tener es que vos no sepas acerca de cuáles son las condiciones óptimas que puede tener un producto, porque a veces si vendes productos electrónicos, entonces vos tenés que apoyarte en una persona que domine o que pueda revisar ese tipo de productos. Que bien vos como contador podés tener la cantidad, pero no podés determinar en algunos casos, según la complejidad de los productos, cómo está, cuáles son las condiciones que tiene ese producto. Pero la importancia es esa, es de ver que está el producto y que se encuentra en condiciones óptimas. La confirmación lo veíamos con las cartas de confirmación de saldo de los clientes y existen las cartas de confirmación de los proveedores, que las vamos a ver más adelante. La confirmación se refiere a la recepción de una respuesta oral o escrita de una tercera de la información que ha solicitado el auditor. La solicitud se le hace al cliente y el cliente le pregunta a la tercera persona independiente para que le responda. Eso lo veíamos en los machotes de las cartas de confirmación. Dado que las confirmaciones provienen de fuentes independientes del cliente, se tienen en alta estima y con frecuencia se utilizan como evidencia. Sin embargo, las confirmaciones son relativamente costosas de obtener y pueden provocar algún inconveniente a algunas personas a las que se les pide que las proporcionen. Por lo tanto, no se utilizan en todos los casos. Debido a la alta confiabilidad de las confirmaciones, por lo común los auditores obtienen respuestas por escrito y no verbales. Las confirmaciones por escrito son más fáciles de revisar y son de mayor utilidad si fuera necesario demostrar que se recibió una confirmación. En este caso es un tipo de prueba importante porque vos estás mandando una carta al cliente, el cliente te está respondiendo y entonces esa respuesta tiene un gran peso porque es él el que determina o te dice o te confirma o no te confirma un saldo y entonces esa es una prueba para vos. Y como es escrita, entonces en cualquier momento de que alguien te pidió una referencia de por qué vos pones la prueba con la carta que te envió, respuesta que te envió el cliente. Pero dice que es importante, en unos casos es difícil porque en primera el cliente tiene que aceptar o responderte, o hay clientes que dicen estoy muy ocupado, yo no te puedo atender o no te puedo responder. En esa parte que puede resultar difícil, no conveniente las cartas de confirmación, pero sí son una buena prueba de auditoría. Porque como dijimos, la información que vos obtenés fuera de la empresa es más confiable en la empresa. Dice que las confirmaciones positivas y confirmaciones negativas. Una confirmación positiva requiere que el receptor responda en todas las circunstancias. Por otro lado, en el caso de la confirmación negativa se requiere que el receptor responda solo cuando la información sea incorrecta. Debido a que las confirmaciones son consideradas evidencia importante solo cuando son respondidas, las confirmaciones negativas son menos competentes que las confirmaciones positivas. Una confirmación positiva puede requerir que el receptor proporcione la información o la confirmación puede incluir la información y solicitar al receptor que indique si él o ella está de acuerdo con la información en blanco. También cuando ya veíamos en el supuesto de que un cliente no me responda. Y tenemos la confirmación positiva y las negativas, y en las negativas tenemos las observaciones de que por qué no hay conformidad con los saldos. Y veíamos que ya pagó, que se declaraba en quiebra, que tal vez no estaba correctamente contabilizado la deuda.
El último tipo de confirmación positiva es utilizada de forma habitual porque requiere un tiempo de respuesta mayor para llenar el formato. Sin embargo, debido a que los receptores pueden firmar la información sin verificar la información, este tipo de confirmación se considera menos confiable. La documentación es el examen que hace el auditor de documentos y registros del cliente para apoyar la información que debe ser incluida en los estados que pueden ser clasificados para fines prácticos como internos y externos. Un documento interno es aquel que ha sido preparado y utilizado dentro de la empresa del cliente y se conserva dentro de la misma sin que caiga en manos de una parte externa, como puede ser un comprador o un vendedor. Entonces, esta parte es examinar documentación, es decir, papeleo, documentos. Y hay externo e interno. Los internos son preparados y utilizados dentro de la empresa. Entre los ejemplos de documentos internos se incluyen duplicados de facturas de venta, reporte de horas de empleados, informe de recepción de inventario, toda la documentación que se genera. Por ejemplo, en una empresa, entonces toda esa documentación interna que es parte de lo que va a examinar el auditor. Existe también un documento externo, que es aquel que ha estado en manos de una persona ajena a la empresa del cliente, que es una parte de una operación que se está documentando, pero que por el momento no está en manos del cliente ni puede acceder con facilidad a él. Los documentos externos se originan fuera de la empresa y terminan en sus manos. Ejemplo, este tipo de documentos son las facturas de los proveedores, documentos por pagar, pólizas de seguro, otros documentos tales como cheques cancelados tienen su origen en el cliente, van a mano de un externo y finalmente regresan a él. Entonces aquí vemos la diferencia entre la técnica es la examinación de documentos, que es revisar papeles o documentos, pero dice que existen documentos generados internamente en la empresa, documentos internos, y documentos generados externamente, que son los documentos externos. Entonces los documentos internos son los que se obtienen del mismo registro de las operaciones laborales. Las laborales de la empresa pertenecen a la empresa, entonces son un documento interno de la empresa. Los cheques que elabora la empresa son un documento interno. El reporte de horas de empleados es un documento interno porque es el reporte de recepción de inventario, donde se obtiene en la bodega, y la bodega es de la empresa, entonces se genera internamente en la empresa. Ahora, los documentos externos son los que se elaboran fuera de la empresa y que caen en manos de la empresa. Se elaboran fuera, pero caen en manos de él. Por ejemplo, dice los proveedores. ¿Quién elabora la factura de proveedores? El proveedor que está fuera de la empresa, pero te la lleva vos y entonces cae en manos de la empresa. Pero tienen su origen fuera de la empresa, por eso se llaman documentos externos. Por ejemplo, las pólizas de seguro, los cheques cancelados, es un cheque que te están pagando, que lo hizo un cliente para pagarte a vos, pero llega a tus manos y después regresa a él porque vos lo vas a cambiar al banco, lo depositas. La primera determinante de la disposición del auditor para aceptar un documento como una evidencia confiable es si es interno o externo. En caso de ser interno, si fue creado o procesado en condiciones de buena estructura de control interno. Los documentos internos creados y procesados en condiciones de una mala estructura de control interno no pueden ser evidencias confiables. Dentro de la empresa, si hay un sistema de control interno fuerte, entonces una buena evidencia o es confiable. Pero si el sistema de control interno es muy débil dentro de esa empresa, que quiere decir que los procesos no están de acuerdo a normas de contable, entonces ahí ese documento que se elabore en la empresa es una evidencia que no es confiable. Entonces eso hay que tomar en cuenta el sistema de control interno para poder valorar esa evidencia que se genera dentro de la empresa, que es llamada documentación interna. Y los documentos externos han estado en manos tanto del cliente como de la otra parte de la operación. Existen ciertos indicios de que ambas partes están de acuerdo con la información y las condiciones indicadas. Por lo tanto, los documentos externos se consideran como evidencia más confiable que los internos. Algunos documentos externos tienen una confiabilidad excepcional porque son preparados con sumo cuidado y con frecuencia han sido revisados por abogados y otros expertos. Como una factura ya la elaboró. Para poder emitirte una factura a un proveedor, tuvo que pasar por muchas revisiones dentro de esa empresa. Y una vez que llega a tus manos, entonces vos también estás de acuerdo. Entonces están de acuerdo dos personas. Ya lo revisó el proveedor y lo revisaste vos. Por eso es que se dice que la información obtenida externamente es más confiable, porque la revisaron dos personas. Mientras que la información interna es menos confiable porque solo lo revisó los trabajadores de la empresa. Y muchas veces, si no funciona el control interno, entonces nos dice que esa evidencia no es muy confiable. A diferencia de la externa, que pasa por varias manos revisan y están de acuerdo, entonces por eso es que la información externa es más confiable para el auditor. En el caso de pólizas de seguro ya tuvo que pasar, por ejemplo, una revisión de abogados de la compañía aseguradora, y entonces cuando queda a tus manos ya viene revisada, borra la documentación.
dice que para comprobar las operaciones de adquisición registradas, el auditor podrá, por ejemplo, rastrear desde el diario de adquisiciones hasta la factura de proveedores del informe de recepción y así satisfacer el objetivo de existencia. Si el auditor rastrea desde los informes de recepción hasta el diario de adquisiciones para satisfacer el objetivo de integridad, no sería adecuado llamar a esto comprobación. Entonces tiene que revisar todos los procesos, tanto de compra como de venta, y revisar toda la documentación que es necesaria dentro de esos procesos. En los procedimientos analíticos, que es otra técnica para obtener evidencia, se utilizan comparaciones y relaciones para determinar. Un ejemplo es comparar el porcentaje de margen de utilidad bruta en el presente año con el anterior. Los analíticos son muy utilizados en la práctica y su uso se ha incrementado con la disponibilidad de computadora. Los analíticos es ver esas variaciones. Ya decíamos anteriormente que siempre nos presentan 2 años. Cada vez que vamos a hacer una auditoría, el año anterior como referencia y el año sujeto a examen. Entonces a esos datos nosotros podemos hacerle procedimiento analítico de ver las variaciones, así como efectúan en finanzas los análisis horizontal o vertical. De esa forma también se pueden ver las variaciones que tienen los estados en finanzas, por ejemplo, para ver los análisis horizontales y verticales de la información financiera. Interrogar es otra técnica, es obtener información escrita o verbal del cliente en respuesta a las preguntas. Aunque se obtiene mucha evidencia a través de los interrogatorios, estas no pueden considerarse concluyentes porque no provienen de una fuente independiente y pueden estar sesgadas. Entonces viene que interrogar por medio de entrevistas. Para esto es importante que vos determines cuál es la persona más importante o las personas que tienen la mayor información, porque no vas a ir a preguntarle a alguien que no tenga información de esas que vos vas a formular, porque dependiendo de las respuestas que te den es que vos vas a tener esa información. Pero muchas veces como te dice que no es tan confiable este tipo de evidencia, porque el gerente te puede decir lo que él quiere, por lo que le favorece a él, es decir, no te puede hablar con la verdad. Entonces en ese caso no sería muy competente ese tipo de evidencia. El redesempeño dice que implica verificar de nuevo una muestra de cálculo y transferencias de información que hace el cliente durante el periodo que se está auditando. Verificar de nuevo cálculos consiste en comprobar la precisión aritmética. En este caso ya vos te encontrás ya con documentación o cálculos dentro de la empresa, entonces vos los volvés a realizar para poder comprobar. En el caso de recálculos, por ejemplo, pasa en lo que son las planillas. Si es cierto que las planillas ya están hechas por la empresa porque ya fueron pagadas y todo, vos como auditor podés volver a recalcularlas para ver si están correctos los cálculos. Ese es un tipo de procedimiento técnica para obtener evidencia, porque vos te podés encontrar errores en lo que, o sea, que se equivocó, hubieron errores en los cálculos, por eso vos tenés que volver a recalcular. En el caso de las conciliaciones bancarias que ya están hechas por el contador, vos las volvés a elaborar para ver si están correctas. Las planillas ya están hechas para ver si está correcto o encontrás errores. Y la última técnica es la observación, que es el uso de los sentidos para evaluar ciertas actividades. En toda auditoría existen muchas oportunidades para utilizar la vista, el oído, el tacto y el olfato. Por ejemplo, el auditor visita la planta para conseguir una impresión general de las instalaciones, para observar si el equipo está oxidado, determinar si es obsoleto, observar a los individuos que realizan tareas de contabilidad para determinar si la persona a quien se le ha asignado una responsabilidad la está cumpliendo. La observación entonces es mirar los procesos. Entonces, por ejemplo, te vas a ver tiempo si cumplen con el tiempo que les he dado para poder atender un cliente. En este caso también te puedes ir dice, a bodega o ver las instalaciones del cliente. En el caso de bodega o activos fijos, ver que si están los activos fijos que vos tenés contablemente y ver qué condiciones, porque ahí te dice, ver si el equipo está oxidado, si está obsoleto. La observación muy pocas veces es suficiente en sí misma, dado que existe el riesgo de que el personal del cliente involucrado en aquellas actividades se percate de la presencia. Está muy lenta trabajando. Obviamente cuando vos la llegues a observar, esa persona se va a poner rápida a trabajar en ese momento, pero una vez que vos te vayas va a comenzar con la lentitud. Por eso el tipo de técnica a veces puede resultar no muy confiable. Dice que por consiguiente puede desempeñar sus responsabilidades conforme a las políticas de la compañía, pero reanudar sus actividades una vez que el auditor ya no esté presente. O sea, cuando el auditor está observando, todo está bien, todo está funcionando bien, pero cuando el auditor ya deje de observarte, vas a volver a cometer los mismos errores que estaba haciendo. Es necesario hacer un seguimiento de las impresiones iniciales con otro tipo de evidencia de corroboración. No obstante, la observación es útil en la mayor parte de la auditoría. Siempre tenés que andar viendo y por eso es útil, pero la tenés que combinar con técnica.
al mismo tiempo usar dos técnicas, por ejemplo, para que sean más competentes. Entonces la evidencia de auditoría es todo lo que el auditor necesita para desarrollar su trabajo, obtener esa evidencia importante para poder emitir una opinión acerca de la razonabilidad de esa información financiera de esa empresa. Vemos que existe la documentación interna y externa, generada internamente de la empresa y generada externamente, y las técnicas que el auditor utiliza para poder obtener esa evidencia. La evidencia tiene que tener dos características según las mías: suficiente y competente. Suficiente en cuanto a la cantidad, que la cantidad va a estar determinada por el auditor y su juicio o criterio profesional, y la competencia en cuanto a la calidad que debe de tener esa evidencia. Y las técnicas para obtener evidencia son el examen físico, la confirmación, la documentación, los procedimientos analíticos, los interrogatorios al cliente o entrevistas, el redesempeño o recálculo y la observación. Esos son los tipos de evidencia que utilizan los auditores para poder emitir la opinión. Tiene que ver con el tema. Primeramente dice, los siguientes son ejemplos de la documentación que típicamente se obtienen los auditores. Entonces ahí están las facturas de proveedores, libros mayores generales, estados de cuenta bancario, cheque de nóminas cancelado, tarjeta de asistencia de nómina, requisiciones de compra, informes de recepción cuando se recibe la mercancía, minuta de junta de consejo directivo, notificaciones de remesas, cartas firmadas por clientes, convenios de arrendamiento firmados, copia de conocimientos de embarque, archivos de cuentas por cobrar, documentos por pagar cancelados, copias de facturas de venta, actas, seguros y documentos por cobrar. Entonces te pide que clasifiques cada uno de los puntos anteriores de acuerdo con el tipo de documentación interna o externa. A la par le vas a poner si es documentación interna, generada internamente de la empresa, o es externa, generada fuera de la empresa, pero que cae en manos de la empresa. La segunda dice que expliques por qué las evidencias externas son más confiables que las internas, que igual está dentro del documento. Después dice si el ejemplo de procedimientos de auditoría: 1, revisar las cuentas por cobrar con el gerente de crédito para evaluar su posibilidad de cobro. 2, estar cerca del reloj checador para determinar si hay algún empleado que checa más de una vez. 3, auditoría. 4, conseguir una carta del abogado del cliente dirigida al despacho de contadores públicos en la que se indique que el abogado no conoce ningún litigio existente. 5, multiplicar el costo del inventario por la cantidad de la lista del inventario para verificar que sea preciso. 6, conseguir una carta de la compañía de seguros dirigida al despacho de contadores públicos en la que se indique el monto de la cobertura de seguro contra incendios del edificio y equipo. 7, examinar una póliza de seguro en la que se indique la cantidad de la cobertura del seguro contra incendios sobre edificio y equipo. 8, CRAP ventas como prueba de credibilidad general del margen de utilidad bruta relativo del año anterior. 9, conseguir información de la estructura de control interno solicitando al cliente que conteste un cuestionario. 10, relacionar el total de diario de salida del efectivo contra el libro mayor. 11, observar a los empleados contar el inventario para determinar si los procedimientos de la compañía se están siguiendo. 12, examinar un equipo para asegurar de que una adquisición importante fue recibida realmente y está en funcionamiento. 13, calcular la razón de comisiones por venta y su gasto en relación con las ventas como prueba de las comisiones, determinar la autorización para la emisión de bonos. 15, conseguir una carta de la administración en la que se indique que no existen pasivos no registrados. 16, revisar el total de reparaciones y mantenimiento de cada mes para determinar si el total de algún mes fue excesivamente alto. 17, comparar la copia de una factura de venta con el diario de venta para verificar el nombre de cliente y monto. 18, sumar las partidas del diario de venta para determinar si el total es correcto. 19, contar el dinero en caja chica para asegurarse de que el monto del fondo está intacto. 20, conseguir una declaración por escrito de un banco en la que se indique que el cliente tiene $15,671 en depósito y pasivos por $500,000 en un pagaré a la vista. Entonces lo que se pide es clasificar cada uno de los puntos anteriores de acuerdo con los 7 tipos de evidencia que explicamos: el examen físico, consulta del cliente o interrogatorio, desempeño o recálculo y observación. Entonces de eso se trata la asignación. En la primera parte es, de acuerdo a los documentos, clasificarlos en documentos externos o documentos internos. Después te pregunta por qué las evidencias externas son más confiables que las internas. Y en segundo, los procedimientos de auditoría, ver o clasificar qué tipo de evidencia de auditoría se está utilizando en cada procedimiento. Entonces tenemos los 7
Las 7 tipos de técnicas que utilizamos para obtener evidencia de auditoría: el examen físico, la confirmación, la documentación, procedimientos analíticos, consulta del cliente o interrogatorio o entrevista, desempeño, redesempeño o recálculo y la observación. De eso se trata la asignación de esta semana. ¿Cómo la veis, Isaac? Sí, no está tan difícil. Es para el 11, ¿verdad? Bien. Solo está de clasificar y la pregunta de qué forma, ya decíamos, la evidencia interna es la que se genera dentro de la empresa y la externa es la que obtiene fuera, y la de afuera está revisada por varias personas. La de adentro, la información interna, es la generada o preparada por la misma empresa. Y los tipos de técnicas que utiliza el auditor, que ver físicamente la existencia del activo y ver las condiciones, que esté la cantidad de las condiciones. La confirmación es a través de externamente, que mandamos cartas de confirmación, podemos mandar a los bancos, a los clientes, a los proveedores o a otro tipo de personas fuera de la empresa. La documentación, que tiene que ver con el examen de documentación, y ahí es donde viene la clasificación de documentación interna y externa, la generada internamente en la empresa y la generada externamente. Los procedimientos analíticos, que tienen que ver con variaciones. Por eso tenemos los 2 saldos de años anteriores y el año después sujeto a examen. Las consultas del cliente o los interrogatorios o entrevistas con los principales directivos de la empresa o los principales directivos de área, gerente general, las personas que tienen esa información que es necesaria para vos poder obtener esa información que vos necesitas para poder determinar, por ejemplo, los riesgos que hay en esa empresa, volver a calcular. Obviamente la palabra lo dice, lo que ya está calculado dentro de la empresa. Por ejemplo, tenemos las planillas, un ejemplo de conciliación, hacemos reconciliaciones, volvemos a calcular las planillas. Y la observación, que tiene que ver con mirar los procesos que realiza la empresa para determinar si se están llevando de forma correcta y se está cumpliendo siempre con el control interno, que es lo que es el objetivo de aplicar todas las técnicas, ver que la empresa o el cliente cumpla con lo que es el control interno de la empresa. Hasta ahí quedaríamos el día de hoy. Cualquier consulta sobre la clase, la asignación, me la hacen saber por WhatsApp. Okay. Isaac. Gracias, profe. Buen día, Isaac. Igual.